Gracias por estar con nosotros. El doctor Jiménez Herrera ha hecho un gran trabajo en el Hospital Nacional de Niños, pero ahora queremos que nos cuente su vida. ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Dónde estudió? También, ¿por qué estudió medicina? ¿Por qué pediatría? Su formación, su trabajo en la zona norte. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Sí, bueno, nací aquí en la provincia de San José, en lo que se llamaba antes la Maternidad Carit, hoy Hospital de la Mujer. Durante mi infancia viví en Guadalupe. Y ¿qué hacían sus papás? ¿Cómo se llaman? Mis papás, José Miguel Jiménez, él era un empleado de la Universidad de Costa Rica. Empezó en el servicio de aseo de la Universidad de Costa Rica y posteriormente pasó a trabajar como asistente en el Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina. Y mi mamá, ama de casa, oriunda de Alajuela ella, oriunda de Cartago él, y nosotros Josefina, mi hermano y yo. Son dos hermanos. Somos dos hermanos, los dos médicos pediatras. Qué sí, curioso. Sí, mi hermano trabaja en el hospital de Guapiles y yo trabajo en el hospital de niños. Y hice mi escuela primaria en la escuela Pilar Jiménez de Guadalupe. Posteriormente estuve en secundaria en el Colegio Madre del Divino Pastor, también en el Alto de Guadalupe. Y después ya ingreso a la Universidad de Costa Rica, donde me dio la oportunidad el Estado de poder estudiar medicina, porque de otra manera mis papás no hubieran podido pagarme una educación privada. En esa Universidad de Costa Rica donde su papá empezó en el área de limpieza, de aseo, sí, como conserje, y que luego trabajó en la escuela de medicina. Correcto, sí. No hubo un puesto porque mi papá no es profesional, pero sí le tocó trabajar hasta pensionarse en la escuela de medicina, ¿verdad? ¿Coincidieron ahí? Sí coincidimos en algún momento, cuando estaba papá, todavía le faltaban como 10 años para pensionarse cuando yo estaba estudiando en la escuela. Y me imagino que para él el hecho de que sus dos hijos sean médicos es un motivo de gran orgullo. Sí, por supuesto que sí, porque la situación económica de mi familia fue muy difícil en los años escolares. A mi papá le costó mucho, tuvo que sacrificarse bastante y mi hermano y yo no tenemos con qué agradecerle a nuestros padres la oportunidad que nos dieron, los sacrificios, la comida que se quitaron ellos de la boca para tratarnos de dar a mi hermano y a mí lo mejor. Después de estudió en la Universidad de Costa Rica y después entiendo que hizo el servicio social en Los Chiles. Correcto, yo terminé la Universidad de Costa Rica, terminé mi internado y el año de servicio social me tocó en una comunidad que era Los Chiles, frontera norte. Cuando me dijeron que iba para allá, pues, o sea, extrañado, o sea, no tenía ni la menor idea de por dónde llegar, si por Guanacaste, si por Alajuela, o sea, me fui a los mapas a tratar de ver dónde se ubicaba la comunidad. Después ya la fui a conocer y vi que era un pueblo completamente diferente a donde yo me había criado y un pueblo con muchísimas necesidades y me enamoré de ese pueblo. ¿En cuál año estuvo en Los Chiles? Yo estuve en 1987 en el Hospital Los Chiles y más bien pedí prórroga y me quedé un año más en ese hospital. Conocí prácticamente todo el cantón de Los Chiles, los diferentes lugares, porque hacíamos giras cada 15 días. Teníamos que visitar comunidades como San Jorge, como Coquital, como Cuatro Esquinas, Medio Queso, Caño Negro. Entonces eran giras muy diferentes porque algunas las teníamos que hacer a través terrestre, otras las teníamos que hacer por el Río Frío. Entonces nos íbamos en pangas a dar tanto servicio de medicina como servicio de odontología a las comunidades más alejadas como Caño Negro y Veracruz. Y uno de los cantones más pobres del país. Y uno de los cantones más pobres, exactamente, con menos fuentes de trabajo, que viven en condiciones más precarias y que pues uno se sentía con mucha satisfacción de poder estar allá. Tuve la oportunidad de trabajar con grandes colegas, recuerdo al doctor Luis Guillermo Parini, que era el jefe del hospital, el director,
y grandes compañeros como el doctor Miguel López Valdizón y como el doctor Marco Sánchez, entre muchos otros compañeros que tuve en el área médica, en el área de laboratorio, en el área de odontología, que hicimos amistad y que luchamos por poner nuestra cuota de ayuda por aquel cantón de los Chiles. ¿Qué pasó después de los Chiles? Después de los Chiles yo concursé para hacer residencia y tuve la dicha de ganar mi examen de residencia y opté por la especialidad de pediatría. Ahí estuve en el Hospital Nacional de Niños durante los años 89, 90 y 91 en mi proceso de residencia. Y al finalizar, tuve la oportunidad de estar como jefe de grupo el último año, jefe de grupo de guardia. Y al finalizar me dieron la oportunidad de quedarme unas horas como asistente. Me fui primero como asistente vespertino a nivel de la consulta de emergencias. Luego se fueron abriendo otras oportunidades, ya me cambiaron el horario para el día con 4 horas, luego ya me dieron 8 horas, estaba haciendo sustituciones, había algunos tiempos que me quedaba sin trabajo, ¿verdad? Y hasta que ya a partir del año 96-97 ya se formaliza, se hace un poquito más formal la contratación mía, ininterrumpida hasta la fecha. Luego me dio por estudiar una maestría en Administración de Centros y Servicios de Salud y entonces desde el año 2000 el doctor Edgar Modos me dio la oportunidad de servirle como jefe en el Departamento de Consulta Externa y Emergencias, puesto en el que me he mantenido hasta la fecha. ¿Cuándo fue que pudo ir a hacer guardias los fines de semana al Hospital de San Carlos? Bueno, en el año 93 yo estaba en la incertidumbre de esos nombramientos con interrupción, sí, a nivel del hospital. Entonces surgió la posibilidad de hacer fines de semana en San Carlos. Entonces al principio iba 2 fines de semana, me iba viernes, sábado, domingo, me quedaba haciendo guardias allá en el precioso Hospital de San Carlos. Creo que ese servicio social que hice a nivel de los Chiles y esas experiencias y anécdotas vividas, ¿verdad?, me permitió, me gustó irme a una comunidad como San Carlos, que era el centro de referencia al que tenían que enviar los pacientes más complicados del centro de los Chiles. Sí. Exactamente. ¿Cuántos años estuvo en San Carlos? En San Carlos estuve haciendo esas guardias desde el año 93 hasta el año 2001 aproximadamente, 9-10 años cercanos. ¿Qué ha significado su trabajo y el trabajo que está realizando ahora en el Hospital Nacional de Niños? Bueno, yo siempre la medicina la he visto como un apostolado. Yo al principio, desde la escuela dije que quería ser médico. Tal vez el hecho de haber sido un paciente asmático y de haber sido un niño muy enfermizo, o sea, prácticamente que cada 8 o 15 días yo tenía que estar como cliente frecuente de la clínica Jiménez Núñez. Probablemente eso motivó en mí que me gustara la profesión de medicina, ¿verdad? Y después cuando yo estuve en el colegio tuve algunas vacilaciones entre si medicina o sacerdocio, ¿Quiso ser sacerdote? Sí, hice todas las convivencias a nivel del seminario para tratar de ver si yo tenía vocación sacerdotal. Y en esas convivencias a mí me hicieron ver, bueno, no, usted tiene una vocación humana, pero no tiene vocación sacerdotal. Entonces, al descubrir que era una vocación humana y saber que la medicina, primero que cualquier cosa, necesitaba tener una vocación humana, entonces ahí Dios me reveló perfecto que mi vocación. Y después casó, tiene 2 chiquitas. Por supuesto que sí, o 2 muchachas, no sé. 2 mujeres, mujeres. 2 muchachas ya de 23 y casi 22 años de menor, ¿verdad? Sí, yo en los Chiles encontré muchas cosas y entre las cosas que encontré a mi esposa también, que ha sido una bendición en mi vida, ya mi compañera por 24 años. Y ella es de los Chiles. Ella es de los Chiles. O sea que tiene un contacto con los Chiles permanente. Permanente. Allá está la familia política suya. Sí, exactamente. Me bañé en el Río Frío, comí Gaspar y me tenía que casar allá. Sí, son de las anécdotas que tengo. Los Chiles es una comunidad muy interesante, porque recuerdo mi primer día, al principio, como hay mucha cercanía con Nicaragua, habían algunos términos de conversación que yo no entendía, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que en los primeros días las secretarias, las recepcionistas me servían a veces de traductoras cuando había términos que yo no podía comprender de la gente.
que aunque hablamos el mismo español, algunos términos eran diferentes, ¿verdad? Pero sí, obviamente que representa mucho y no pude cortar el cordón umbilical con ese cantón. Me dijo usted que la medicina es un apostolado. Última pregunta, ¿qué ha significado para usted ser médico? Bueno, yo creo que ha sido muy gratificante, sobre todo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista del amor que yo puedo profesar por mi profesión y entregarle a mis pacientes. Yo creo que aquellos tiempos en los que la medicina la veían los jóvenes como una opción para hacerse ricos, pues no creo que sea eso el objetivo más importante de la medicina. No es esa la gratificación más importante. El poder servirle a un niño que te llega enfermo, el verlo sanar, el ver la alegría de esas familias, eso yo creo que es el valor más grande que uno puede atesorar en esta hermosa profesión de la medicina. Muchas gracias, doctor Jiménez Herrera, por estar aquí de nuevo. Muchas gracias. Vamos a un corte, ya casi regresamos. Acompaña al periodista Camilo Rodríguez en el análisis de la vida, el trabajo, la misión y la obra de los médicos en el programa de la Unión Médica Nacional, los jueves a las 10 de la noche, con repetición los viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Solo por Expert TV, Canal 33. Don José Miguel Goyenaga Hernández tiene una historia en la Unión Médica Nacional, pero también tiene una historia como persona que yo quiero que contemos primero. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, don Camilo, y estamos a la orden. ¿Dónde nació usted? ¿Dónde creció? Yo nací en la sala de la casa de mi abuela. Orgullosamente en el Hace 74 años. Hace 74 años, imagínese, en la primera mitad del siglo pasado. Qué horror, ¿verdad? En la sala de mi abuela, que yo me galardoneaba de haber nacido en el Paseo de los Estudiantes, que ahora es el barrio chino, ¿verdad? Ahí nací yo, en la sala de mi abuela. ¿Y qué hacían sus papás? Mi papá fue funcionario toda la vida del Banco Anglo Costarricense, comenzó como desde abajo y llegó al puesto de la subgerencia. Se pensionó antes de la hecatombe, por supuesto. ¿Y su mamá? Mi madre es una hija de francesa, llegada a finales de 1800 y pico, casada con un costarricense, y en la casa de mi abuela nací yo. ¿Su abuela de apellido francés? Mi abuela es Gabrielle Mer Royer. Lo que pasa es que se casó con un Hernández, entonces mi madre es Julieta Hernández Mer, se casó con Goyenaga, entonces yo soy Goyenaga Hernández. El Mer Royer quedó perdido. Pero es un cuarto de sangre suyo. Y los genes también, por el aspecto que tengo yo, ¿verdad? Pero yo tengo un hermano de ojos claros. ¿Y Goyenaga de dónde salió ese apellido? Goyenaga es nativo de Azpeitia. Azpeitia es una pequeña aldea al lado de Loyola, de allá en los Países Vascos. Ellos llegaron a Perú. En Perú tuvieron que salir corriendo porque se cayó una mina y entonces a todos los ingenieros de minas los ahorcaron. Y sale en la lista, en la historia de la minería peruana, excepto Vicente Goyenaga, que se escapó. Y de ahí venimos nosotros, huyó a Guayaquil, y de Guayaquil pasaron para acá. Pero la tragedia de la mina fue en tiempo de la colonia, ¿verdad? Y eso habla un poco interesante de la leyenda negra en contra de los españoles. Al caerse la mina, ahorcaron a los españoles, porque se habían muerto indígenas en el accidente. Ve qué interesante. Claro que el antepasado mío huyó y fue el único que no ahorcaron. ¿Y quién llegó aquí? ¿Su abuelo, su bisabuelo? Ah, no, esa historia es muy antigua, es del tiempo de la colonia. Y parece que... entonces tiene muchos años de estar aquí. Sí, los Goyenaga tenemos muchísimos años. Lo que pasa es que... Es una familia pequeña, ¿verdad? Es una familia pequeña, siendo muy antigua en Costa Rica, porque nacen pocos hombres, entonces se pierde el apellido,
y los hombres mueren muy pronto. Mi abuelo murió en 1920 y yo nací en el 40. Murió en la fiebre aviar, en aquella epidemia que se llamó la gripe española, en 1920. Mi padre quedó huérfano a los 7 años y lo crió su madre, hija de alemanes. ¿Y cuántos hermanos fueron ustedes? Nosotros somos 4. Son 4. 3 hombres y una mujer. Todos viven. Todos vivimos. ¿Y dónde hizo usted la escuela, el colegio? ¿Dónde transcurrió su niñez? La historia es muy interesante y yo siempre la cuento porque, sobre todo mis nietos, para que no se ofusquen mucho con los malos comportamientos. Yo estuve hasta 3er grado en Juan Rudín. Hasta 3er grado en Juan Rudín, donde tuve un grave conflicto con la maestra, que lo resolvió muy fácil, mi madre, pasándome al Colegio de Los Ángeles. Casualmente hace poco, después de no sé cuántos años, porque 7, 8, 9, de 60 y pico de años, me encontré a un compañero de la escuela y le pregunté, mira, la maestra no me quería, ¿verdad? Porque le quedan a uno las cosas de los 9 o 10 años, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con los niños, que todo se les queda, ¿verdad? Y se le olvidan a uno cosas de luego, pero no esas cosas. Y lo marcan para toda la vida, ¿verdad? La rebeldía que dicen que yo tengo toda la vida, me imagino que es por eso. Y le pregunté, mira, fulano, me lo encontré en un centro comercial, después de 60 y pico de años no verlo. Mira, decime una cosa, mi maestra no me quería, ¿verdad? Y me dice, no, Goyenaga, no te quería. Pero vos tampoco la querías. Inmediatamente me dijo. O sea que el conflicto fue grande. Yo terminé de educarme 4º, 5º y 6º en el Colegio de Los Ángeles. ¿Y cómo eran esos curas dominicos? ¿Eran muy bravos? ¿Pegaban? Bueno, pegaban. ¿Verdad? Yo estoy agradecidísimo con esos curas de los garrotazos que me dieron. No estaría yo aquí sentado. ¿Quién sabe dónde andaría? Yo era rebelde por naturaleza. Me tocó un maestro magnífico que mi esposa dice, pero ¿por qué es que siempre hablas de tu maestro todos los días? Es que me marcó. Es el papá de José Sánchez Sánchez, el papá de Juan Manuel Sánchez, aquel famoso escultor. Sí, del indio. Del indio Sánchez, que aquellos dibujos lineales muy lindos. Sí, y unas esculturas de animales bellísimas. Exacto, y entonces él nos daba con una coyunda, y a mí me sacaban de clase, y en el corredor yo era el héroe, porque el chiquillo es un héroe, porque lo sacaron de clase, ¿verdad? Y entonces me hincaban en medio patio y el heroísmo iba creciendo. Y me ponían de espalda a la pared. Y entonces yo sacaba un cuchillito para poner el nombre en la pared. Y hasta que recibí un reglazo por la espalda, y aquella espalda toda húmeda del sudor. Bueno, y con todo ese cuento que le cuento, yo estoy agradecidísimo. Y uno no contaba nada en la casa, porque si contaba, le preguntaban, ¿cuántos reglazos te dieron? 1, pues yo te voy a dar 10. Había un apoyo absoluto. Es más, yo no, bueno, esto se va a alargar muchísimo. Está bien, adelante. Hay muchísimas cosas que quiero yo decir, porque al reglón seguido del reglazo, por ejemplo, minutos después o cosas así, el maestro José Sánchez Sánchez, el indio Sánchez, que el indio Sánchez era el padre, el hijo... Él heredó el apodo. Sí, porque era de Curridabat. Y se empeñaba en decir Curridabat. Entonces, al reglón seguido, a los minutos, Goyenaga, borre la pizarra. Eso era un galardón. Borrar la pizarra no era un servilismo. Ahora Dios guarde un niño se le ponga a hacer el aseo. Hacer el aseo era un galardón. Solo los bien portados lo hacían. Y ese Goyenaga que le acababan de dar un reglazo, el maestro lo mandaba a borrar la pizarra. Era un signo que ahora comprendo, ¿verdad?, de que aquí no hay rencor, aquí no hay tirrias, como se dice tradicionalmente, y por eso yo ese maestro lo recuerdo extraordinariamente. No había asamblea, como se llamaba, acto público, en que Goyenaga no saliera de indio, de falucho, de Juan Santamaría, de guanacasteco, etc. Entonces, a la par de la rigurosidad. Pero después en el colegio y aún en la escuela habían sacerdotes. La gran mayoría de mis maestros fueron sacerdotes. Y dichosamente dominicos. Y el dominico es totalmente racional. Es decir, pues por supuesto que es espiritual, ¿verdad? Pero lo que se razona, se razona.
no nos permitían aprendernos de memoria nada, absoluto. Todo tenía que ser razonado. Y el profesor de química era sacerdote, el profesor de física sacerdote, el de matemáticas no, pero ellos son, los dominicos tienen un espíritu de docencia, igual que los jesuitas, como es el Papa, y entonces eran verdaderos científicos, ¿verdad? El de botánica, el de cosmografía, llevábamos cosmografía, y un montón de cosas, eran sacerdotes. Entonces uno veía en ellos la dualidad del hombre espiritual, ¿verdad?